tal? Buenas noches, me da mucho gusto poder estar contigo una vez más, un lunes más para que podamos seguir compartiendo conocimiento, la palabra de Dios, cómo aplicarla en nuestra vida y pues como bien sabes, todo este tiempo de cafecito tiene el objetivo de hacer crecer nuestra fe obviamente en Dios, obviamente en su palabra y también tiene el propósito que con esa fe, con ese conocimiento, que la Biblia está llena del conocimiento de Dios y de sabiduría, podamos hacer nuestro proyecto de vida conforme a la voluntad de Dios. Y seguimos en estas sesiones edificando, poniendo las piezas de este rompecabezas para poder tener una mejor versión de cada una de nosotras. Y en esa secuencia, las sesiones anteriores estuvimos empezando a hablar un poquito de lo que es la sabiduría y este concepto que de pronto pareciera muy subjetivo, ¿no? Hablar de sabiduría, dices, la Biblia aclara que hay una sabiduría humana y hay una sabiduría que viene de Dios y que tenemos que distinguirlas porque son totalmente diferentes y las capacidades o el potencial que tiene la sabiduría humana es muy limitado. Evidentemente hay mucho conocimiento, hay mucha información. Estamos viviendo una de las generaciones, si no es por decir la generación que más información ha tenido a la mano, ¿verdad? Somos una generación que hoy todo lo tenemos pues simplemente a un clic, ya no hay que ir a una biblioteca, ya no hay que comprar tantos libros, quizás tú fuiste de la generación como yo, que en las casas había bibliotecas, ¿verdad? Había libros que teníamos que consultar y que los papás compraban y que finalmente, si no, pues había que ir a algún lugar a adquirir ese conocimiento. Hoy todo lo tenemos a la sesión más fácil de un clic y podemos accesar a muchísima información. Y pese a ello, somos la generación más fácil de engañar, más fácil de confundir, porque hoy todo podría parecer verdad y todo podría ser mentira. Somos la generación más sobreestimulada que existe. Y realmente en este tiempo, nosotros, las personas que rondamos entre los 40 y 60, 70 años, somos una generación, yo le llamo en peligro de extinción, porque finalmente a nosotros nos tocó una época muy diferente a la que les ha tocado a nuestros hijos, quizás a tus nietas. Es abismal la diferencia que existe entre la experiencia de la vida para nosotros que para ellos, ¿verdad? Muchas de nosotras, las que me están escuchando, quizás tuvimos la oportunidad de conocer lo que era una televisión en blanco y negro, una televisión a la que le girábamos para poder cambiar de estación. Quizás en casa solo había una televisión para toda la familia. Conocimos lo que era también los discos, ¿verdad? Que tenían una agujita y eran unos discos de este tamaño, los cassettes, el VHS, ¿no? Que en su tiempo pues fue toda una modernidad, ¿no? El cassette, el VHS, quizás para ti, para mí, nuestros papás al llevarnos de vacaciones llevaban la gran cámara de video, ¿no? Super 8 creo que se llamaba, unos cassettes muy grandes donde nos filmaban y había que pasarlo ya después a VHS para conservarlos y poder tener un aparato donde verlo, ¿no? Entonces teníamos que tener la cámara fotográfica, la cámara de video, teníamos el reproductor de música, teníamos la televisión pues de una caja inmensa, ¿no? Quizás te tocó como a mí en la universidad empezar a conocer las computadoras, ¿no? En el tiempo de la universidad unas cajas inmensas y todo eso que esta generación, por lo menos la mía, y quizás a algunas de ustedes les tocó vivir, a nuestros hijos ya no. O sea, ellos no conocieron estos aparatos que ya desaparecieron, ¿no? Que quizás llegas a encontrar en un museo o como alguna vez fui a una oficina de correos
acá en Veracruz, por el centro, al final del malecón, y ahí hay máquinas pues muy antiguas que fueron las de telégrafos, máquinas de escribir, ¿verdad? También quizás para ti, a mí me tocó tener clases en la secundaria de máquinas de escribir, ¿verdad? Donde nos ponían un trapito y uno aprendió a escribir perfectamente con los 10 dedos, sin ver, por supuesto. Y ahora todo eso que tú y yo aprendimos es algo que está en peligro de extinción y que las nuevas generaciones ya no están conociendo, ya no están teniendo la oportunidad. Ellos ya nacieron con toda una tecnología y ni se diga de los niños chiquitos de hoy en día, ¿no? Esta diferencia abismal, o sea, esta transición que la mujer, especialmente la mujer ha vivido, tu abuela y mi abuela tuvieron una vida totalmente diferente. Sus experiencias, su estilo, su rutina de vida era pues una mujer totalmente dedicada a su casa, totalmente dedicada a tener todos los hijos que pues pudiera reproducir y estar totalmente confinada a ello. Y podemos ver que esta transformación es algo que ha ocurrido en los últimos 70 años por lo menos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la sabiduría de Dios? La sabiduría es algo que Dios quiere que todas y todos los seres humanos la tengamos y la necesitamos para vivir cada quien en la época, en la estación que nos tocó vivir. A nosotros nos toca transmitirle a las nuevas generaciones valores que hoy están en términos generales en la sociedad totalmente en peligro de extinción también. Y somos una generación que yo le llamo de eslabón perdido. Si nosotros no logramos hacer que nuestras hijas, que nuestros hijos puedan mirar el futuro con la perspectiva que tiene Dios de ti y de mí, pese a los grandes cambios tecnológicos, pese a los grandes cambios de la sociedad y pese inclusive a etapas o estaciones como la que estamos viendo ahorita de confinamiento aún, cuando menos en México, y que están representando grandes cambios. Yo quiero hoy poderte hablar de estos cambios que hemos vivido nosotras como mujeres en estos últimos 70 años. O sea, muchas de nosotros en esto que estaba yo analizando, muchas mujeres de mi época, por ejemplo, creemos que el derecho a votar, el derecho que hoy tenemos de poder votar, que nos sea contado nuestro voto, pareciera que siempre existió ahí. Y sin embargo, no fue más allá de 1955 que este derecho se nos fue dado. Pero dicen que pasaron todavía 20 años para que la mujer pudiera tener un criterio autónomo de pensamiento para decidir por quién votar. Porque aunque podía votar, era guiada, manipulada o sugestionada por el hombre o los hombres de su casa. Y esto en sí no es que esté mal. Lo que estaba mal era el ser bloqueados de una capacidad que la mujer tiene para pensar e inclusive para aportar a la sociedad o inclusive para influir. Y yo te quiero leer aquí algo que son solamente 7 puntos que las mujeres no podían hacer hace 100 años. Y hace 100 años no es demasiado tiempo hablando de la humanidad. Hace 100 años, fíjate bien, qué importante es entender el momento que estamos viendo como mujeres y el legado que podemos dejar a las mujeres de las siguientes generaciones. La mujer, hasta antes, en este último lapso de menos de 100 años, no teníamos libertad para vestirnos, para elegir cómo vestirnos. Hoy la mujer se puede vestir como quiera. Y tú sabes que hay dos extremos, yo siempre te he hablado de dos extremos y los dos extremos son igual de malos. Tanto una exagerada control o dominio como una libertad que cae en libertinaje. Entonces el punto medio al que Dios siempre nos va a llevar es a un balance, a un equilibrio, a una prudencia y a un estilo de vida balanceado. Entonces, hace menos de 10 años la mujer no podía decidir cómo vestirse, de 100 años, perdón. No podía votar, jamás.
La mujer no era capaz de ser tomada en cuenta para emitir un voto y elegir a sus gobernantes. Y como te decía, si esto fue en México aprobado en 1955, hasta 1975 se habla de que la mujer podría haber empezado a votar con su propio criterio. Tampoco podía participar en las Fuerzas Armadas, tampoco podía ir a las universidades. La mujer no tenía el derecho a divorciarse, o sea, no era algo que pudiera ella elegir. Tampoco podía tener sus propios bienes. La mujer no era sujeto de herencia, ni tampoco podía tener bienes a su nombre. Los bienes estaban a nombre de su padre, de sus hermanos varones o de su esposo, pero la mujer no tenía derecho a tener propiedades. En menos de 100 años, así como hemos pasado de un teléfono que estaba pegado a un aparato, a un cable en casa, ¿verdad? Lo recordarás, y que le podían poner candado para que no pudiéramos girarlo y hablar, y las largas distancias costaban. Así de abismal como ha sido el avance de la tecnología, así de abismal es el avance en la parte de los derechos o del reconocimiento del valor y de los dones y de los talentos que la mujer tiene, ¿verdad? Tampoco tenía derecho a planificar su familia, o sea, no tenía derecho a decidir cuántos hijos podía tener y atender. Ahí nada más estoy hablando de 7 puntos muy concretos, ¿verdad? Y a lo largo de todo este tiempo, la mujer ha sido en muchos casos pionera. Yo lo que quisiera llevarte el día de hoy es a pensar, a reflexionar de qué manera tú puedes romper los límites de tu generación, de qué manera tú puedes romper los límites, yo le llamo de tu tribu a tu familia. ¿Cuáles han sido las limitaciones que tuvieron tu bisabuela, tu madre, tu abuelita, tu familia, tus tías? ¿De qué manera tú y yo podríamos causar un cambio en las generaciones, la nuestra y en las que vienen adelante? Yo leí acá la historia de algunas mujeres que han cambiado la historia de en este caso, su género, y te voy a leer tan solo el caso de esta mujer que fue afroamericana. Ella nació en 1797, pero esta mujer, aunque no es muy clara la fecha de su nacimiento, era una mujer negra e hija de esclavos. Tú sabes que aún, o sea, no es muy distante de nuestra historia la esclavitud, ni tampoco el tema de el desvalorizar a las personas por su color o por su raza. Ella tiene un discurso muy famoso que se llamó ¿Acaso yo no soy una mujer? Ella tuvo que luchar contra ese sometimiento sobre esa posición tan desmejorada y tan desvalorizada que tenían las mujeres de su época. Ella decía acá, mírenme, dice, miren mis brazos, he arado y he sembrado. He trabajado en los establos y como ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo, dice. Y sin embargo, soy una mujer. Puedo trabajar y puedo comer todo aquello si yo consigo sembrar y conseguir ese alimento, y también puedo aguantar tantos latigazos como cualquier otro hombre. Sin embargo, soy una mujer. Parí, dice, 13 hijos. Seguramente tu caso, como quizás el mío, nuestras abuelitas llegaron a tener 10, 12, 15 hijos. Nuestras madres ya no. Y nosotros, por supuesto, somos una generación de menos hijos. Y las siguientes generaciones, muchos ya ni siquiera quieren tener hijos y ni siquiera quieren casarse. Y el punto es ver si esto está de la mano con la voluntad de Dios. Y dice acá ella, parí 13 hijos y vi cómo todos mis hijos fueron vendidos como esclavos. Yo lloré todas esas penas al lado de mi madre y nadie me escuchó, dice, excepto Jesucristo. ¿Acaso no soy yo una mujer? Dice ella, dice aquí, esta mujer se transformó en una gran predicadora evangélica, abogada,
que luchó por los derechos humanos, especialmente por las mujeres, en una época en que eso era extravagante. Cuando tú te pones a estudiar la historia de mujeres que rompieron los estereotipos, que las primeras mujeres que fueron a las universidades, las primeras mujeres que compitieron en un maratón, las primeras mujeres, ya no hablemos de las mujeres que entraron, por ejemplo, a la milicia, las primeras mujeres que rompieron, que ocuparon un cargo público, estas mujeres se anticiparon a su época. ¿Cómo podríamos tú y yo anticiparnos a nuestra época? ¿Cómo podríamos tú y yo cambiar de alguna manera la situación que hoy tenemos y que estamos viviendo en nuestra generación? Y sabes, para eso yo creo que necesitamos la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que solamente Dios nos puede dar y que nos tiene prometida a aquellos que se la pedimos, porque dice que Él, a quien se la pida, la dará abundantemente y sin reproche, sin pedirle nada a cambio. Por eso es tan importante que tú y yo podamos pedirle a Dios qué es lo que yo necesito en mi generación, en mi familia, qué es lo que yo necesito para poder dejar un legado que pueda mejorar a las siguientes generaciones. Hoy día hay muchísimas señoritas, muchísimas jovencitas que no saben para qué son buenas, no saben qué dones tienen, no saben qué futuro, no saben cómo trabajar, en qué se quieren desarrollar y sabes, principalmente tiene que ver con una baja autoestima. Y cuando yo te hablaba, porque te podría leer muchos casos de mujeres que cambiaron la historia y que lucharon precisamente contra las condiciones de la mujer, algo que a mí en lo personal me hace mucho ruido es ver mujeres hoy en día aún en esta modernidad que estamos viviendo, no solo tecnológica, sino de tantos derechos que la mujer ha logrado alcanzar en el trabajo, en la política, en las ciencias, en las artes, en los deportes, y todavía sigue habiendo un gran trecho por conquistar para poder hablar de igualdad de género, aún así sigue habiendo mujeres que estando preparadas académicamente, siguen siendo analfabetas emocionalmente y siguen dejando que los hombres a su alrededor las menosprecien, las humillen o las desvaloricen. Dicen, hay estudios que hablan que más del 90% de las mujeres en el mundo sufren algún tipo de violencia intrafamiliar. Y obviamente una violencia que no solamente estoy hablando física, una violencia que tiene que ver con verbal, psicológica, emocional, económica. Y esto ocurre en todos los estratos sociales, en todos los sectores. No tiene que ver con el nivel de preparación académica que una mujer pueda tener o el nivel socioeconómico. Tiene que ver con un tema de autoestima, tiene que ver con un tema de identidad. Y aquí es donde quiero hablarte de la importancia que tiene que nosotros podamos mirar en la Biblia a Dios como un padre y buscar mirarnos como Él nos ve. Y sobre todo en el diseño, en el proyecto que Él tiene para la mujer, porque lo más impresionante, pese a que en 100 años la posición de la mujer ha cambiado tanto, ha cambiado. A veces lo veo como si solo hubiera cambiado por fuera, pero por dentro la mujer sigue estando llena de una serie de conflictos, de una serie de problemas, de una serie de situaciones adversas, porque ahora, además de tener que salir a trabajar, de salir a ganarse una posición pública, política o académica, siendo a veces doctoras, abogadas, ingenieras, también tienen que cubrir un rol de maternidad, de esposas, de amigas, de hijas. Todo esto demanda y causa un gran estrés al que tu abuela y nuestras abuelitas no estuvieron sujetas, no tuvieron que vivir el estrés de tener que desempeñar tantos roles y desempeñarlos bien. Yo creo por eso que hoy más que nunca necesitamos buscar esa fortaleza en Dios y buscar precisamente en Él
la dirección para la sabiduría que necesitamos en esta generación. Fíjate que si tú te vas al libro de Proverbios, al cual yo te invito mucho a leerlo, dice acá que dejemos la simpleza y que andemos por el camino de la inteligencia. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, yo te diría, las mujeres fueron destruidas, si lo quiero aplicar ahora a nuestro tema, porque les faltó conocimiento. Y no estoy hablando del conocimiento académico que hoy aparentemente está al alcance o a la mano de todas nosotras, pero dice acá que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y aunque la mujer hoy en día, te decía, está más preparada académicamente, no ha estado a la par en su alfabetismo emocional, en el manejo de sus emociones y en no permitir el que reciba esa violencia de género y esa violencia familiar. De alguna manera a mí me toca por el lugar que Dios nos ha dado como para ayudar a otras mujeres en sus circunstancias familiares, encontrar diversas mujeres que aceptan vivir con situaciones sumamente complicadas en sus matrimonios, sumamente complicadas en su entorno familiar, que podríamos llamar tóxico. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué a pesar de las circunstancias que hoy pudieran tener mucho más recursos que los que tuvieron nuestras abuelitas antes, siguen atadas a esas situaciones? Y eso es un acondicionamiento, eso es algo que la Biblia lo expresa muy bien cuando Pablo dice, hago lo que no quiero, precisamente aquellas cosas que no quiero hago, porque él habla de que sus extremidades, su cuerpo mismo lo lleva a repetir situaciones de las cuales él no quiere estar atado o estar viviendo eso. Y tiene que ver mucho con lo que vivieron nuestras generaciones atrás, que vivieron humillación, que vivieron desprecio, que vivieron desvalorización, que vivieron humillaciones y de alguna manera las siguientes generaciones en una versión más moderna se sigue aceptando y se sigue tolerando y se sigue viviendo. Y Dios no quiere que nosotros vivamos eso, quiere que nosotros podamos buscar esa sabiduría que proviene de Él. Fíjate lo que dice, lo que es Proverbios 2, excelencia de la sabiduría. Y si tú te vas a Proverbios 3, en el 4, te dice beneficios de la sabiduría. Y cuando yo me regreso a Proverbios 2, dice, hija mía, si recibieres mis palabras, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, ¿recuerdas que te hablaba en la sesión anterior que antes de que compremos cualquier cosa, compremos sabiduría, que le llamemos a la sabiduría nuestra hermana y a la inteligencia nuestra parienta? Necesitamos cultivarnos, pero no solo en lo académico, sino también y principalmente en nuestra inteligencia emocional. Dice, hallarás el conocimiento de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que en él caminan. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, te preservará la inteligencia. Fíjate bien, dice acá, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades y que se alegran haciendo el mal. ¿Sí? Si tu corazón guardare mis mandamientos, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si tú y yo no estamos viviendo largura de días, largura de años y paz en nuestro entorno, es porque nos falta sabiduría. Algo que impactó a Dios cuando fue la oración de Salomón. Cuando Salomón tuvo la oportunidad de orar a Dios, le dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para poder gobernar a este pueblo tan grande. Yo creo que es una oración que tú y yo podemos hacer de decirle a Dios, dame sabiduría y ciencia para poder gobernar mi casa, para poder gobernar mi cuerpo, para poder gobernar mis finanzas, para poder gobernar el territorio que me has dado.
sea, dame Dios sabiduría y ciencia. Podemos hacer la misma oración que hizo Salomón. O sea, podemos. Yo te diría que debemos, porque finalmente, si Dios dice que tiene grandes planes y grandes pensamientos para ti, para mí, dice que son tan altos que nosotros no lo podemos imaginar, que son incontables como la arena del mar, tendríamos que hacer una oración como Salomón y creer que de alguna manera lo que has vivido, Dios lo quiere utilizar para llevarte a algo grande y utilizar tu vida para influenciar a los que tú tienes cerca. Dice, ve la respuesta que le da Dios a Salomón, que es la misma respuesta que te puede dar a ti y que me puede dar a mí. Dice aquí, por cuanto hubo esto en tu corazón, le dice, y no pediste riquezas, no pediste bienes y no pediste gloria. A veces nosotras nos pasamos haciendo en nuestras oraciones peticiones por resolver problemas, cuando lo que podemos orar y nos vendría mejor es pedirle sabiduría para resolver esos problemas. Eso es lo que le está diciendo Dios a Salomón. Por cuanto no me pediste dinero, riquezas, bienes, no me pediste gloria, y fíjate lo que dice acá, dice, y no me pediste la vida de quienes te quieren mal. No pediste mal para tus enemigos, ¿verdad? Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar sobre lo que te he puesto. O sea, es la misma oración que tú y yo podemos hacer sobre lo que Dios te ha puesto, lo que tengas, el territorio que tengas, la familia que tengas, el trabajo que tengas, los estudios que tengas, donde hoy estés, necesitas sabiduría y ciencia para poder no solo vivir bien o sobresalir o salir de la circunstancia que tienes, sino para poder gobernar y poder hacer los planes que Dios tiene para tu vida. Dice acá, le contesta a Dios en Segunda de Crónicas, te estoy leyendo Segunda de Crónicas 1:10, y dice, sabiduría y ciencia te son dadas, dice Dios, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Algo que tú y yo tenemos que tener, por cierto, es que nadie jamás en la tierra podrá tener la más riqueza que la que tuvo Salomón. Ni riquezas, ni bienes, ni gloria. Pero un peso menos ya es abajo de Salomón, ¿estás de acuerdo? O sea, ok, Dios lo dijo, eso es claro y seguro que así es. Pero eso no quiere decir que si tú pides sabiduría y ciencia para gobernar en tu vida y en tu territorio, seguramente Dios te podría dar una respuesta como la que le dio a Salomón. Te doy la sabiduría y ciencia que me has pedido, pero también te voy a añadir riqueza, bienes, gloria, y también te voy a dar largura de días. Eso me parece una de las respuestas más espectaculares a una de las oraciones también más osadas que alguien le pudo haber hecho a Dios. Y tú puedes ver cómo Dios se complació de la oración que tuvo Salomón. Dice Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo, suya es la inteligencia, y si Él derriba, no hay quien edifique. Por eso es tan importante que nuestra vida esté edificada por Él. Hay un punto que es muy importante en el Salmo 51, 6 y 7. Solo hay una cosa que puede impedir que la sabiduría, que la inteligencia, que la ciencia, que las respuestas a tus preguntas no lleguen. Y es la mentira. Dice aquí, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Solamente cuando tú y yo nos podemos desnudar delante de Dios y podemos de verdad estar dispuestos a estar expuestos en intimidad y en oración, dice aquí, a la verdad, en lo íntimo y en lo secreto, es cuando nosotros podemos esperar que Dios nos limpie, que Dios nos transforme, que Dios trabaje en nuestra sanidad interior y podamos de esa manera nosotros
experimentar niveles y sorpresas que Dios tiene preparadas para nosotros. Recordarás ese versículo que hemos hablado en otros momentos, cosas que ojo no vio, que oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces, eso es muy, muy importante para ti y para mí, que nosotros verdaderamente podamos tomar a la inteligencia y a la sabiduría como algo importante. Fíjate, el otro día hablaba yo con una persona que es muy preparada y nos contaba un poquito de su historia de vida y nos decía, mira, yo para ir a la universidad vivía en una casa donde el piso era de tierra, donde tenía que ir a buscar el agua con cubetas, me paraba a las 4 de la mañana para poderla calentar, poderme bañar y poder estar en la universidad a las 7 de la mañana. Gané una beca para estudiar en la UNAM, o sea, pudo entrar a la UNAM y muchas veces, dice, tenía yo solo para el camión de ida y no tenía para el camión de regreso. Yo vengo de una familia muy, muy humilde y no fui ni soy más inteligente que mis compañeros, dice, pero sí soy una muy buena estudiante y me comprometí hacer mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo, y logró terminar su carrera, estoy hablando de hace años, quizás hace, no sé, 20, 25 años, terminó la carrera en la UNAM, dice, y conseguí una beca para hacer una maestría en el ITAM. Y el ITAM es una universidad sumamente cara en la Ciudad de México. Hice mi maestría en el ITAM y ya teniendo mi maestría en el ITAM, logré conseguir una beca para irme a estudiar un doctorado a Estados Unidos. Y conseguí una posición en el gobierno de Estados Unidos. Y así pude viajar por todo el mundo, pude cambiar totalmente la historia de mi generación y pude realmente entender que el prepararme es una persona que no conoce a Dios, es una persona que no está basando su vida y sus decisiones en la palabra de Dios. Imagínate lo que Dios puede hacer en una persona que decide hacer su mejor esfuerzo, cambiar la historia de su generación, ser una mujer que rompa los límites de su familia, de su tribu, de su parentela, y de esa manera alcanzar y abrir brecha para otros. Dice, yo estoy comprometida y estoy segura que la educación puede cambiar realmente las oportunidades. Pero ¿sabes, Olga? Me dice, ¿sabes qué es lo más triste? Que hay tantas plataformas hoy en día para que la gente yo tuve que pasar muchísimas cosas, muchísimas limitaciones, muchísimas situaciones adversas para alcanzar la educación que tuve. Hoy hay educación, información y capacitación a la distancia de un clic en un teléfono inteligente, dice. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la gente lo utiliza para ver redes sociales y para perder el tiempo en ella. Eso es lo que ella me decía. Me hablaba de 2 plataformas, dice, donde las mejores universidades del mundo han subido cursos, diplomados, maestrías gratuitas. Y sabes que ni siquiera el 5% de la población mundial lo aprovecha. Ni siquiera, bueno, en México a años luz de ese porcentaje. Porque la gente prefiere el tiempo que utiliza en sus medios de transporte, ya sea en autobús o manejando, en lugar de utilizar ese tiempo para cultivarse, lo utiliza para perder su tiempo en redes sociales. Y no es que eso esté mal, la red social, lo que está mal es que sean 3 y 4 horas al día en eso, cuando podrías aprovechar para llenarte de la sabiduría de Dios. Dice acá, dejad la simpleza, dice Proverbios 9:6. Dios no quiere que tú y yo seamos simples. Dice, vivid y andad por el camino de la inteligencia. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios porque no estás pidiendo una sabiduría para una materia, estás pidiendo una sabiduría para vivir. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, y no creas que si dudas te será dado algo. ¿Sabes algo que me pasa muy seguido? Personas que me dicen no sé qué hacer. Y la pregunta no está mal. Hay mamás que me dicen no sé qué hacer con mi hijo. Hay esposas que me dicen no sé qué hacer con mi situación con mi esposo. No sé qué hacer con mi situación laboral. Y está bien preguntártelo, pero ¿qué haces después de reconocer que no sabes? ¿Vamos a Dios? ¿Le pedimos a Él la sabiduría para hacer algo con eso? ¿O simplemente nos vamos a quedar ahí? ¿Verdad? Nos vamos a quedar estancadas. Esta cuestión del acondicionamiento y de quedarnos estancados es algo muy similar a esta metáfora de un perrito, de un señor que estaba sentado a orilla en la banqueta, como muchos veracruzanos se sientan en la banqueta, o se sentaban a tomar el fresco. Era una escena muy típica de aquí de Veracruz, y tenía a su perrito acostado ahí junto a él y se quejaba el perrito. Y la gente pasaba y decía, qué señor tan desconsiderado que no observa qué es lo que le pasa a su perrito. Y hasta que alguien se atrevió a preguntarle, oiga, ¿por qué está usted sentado ahí tan plácidamente y no ve que su perro se está queje y queje y usted no hace nada? Dice, pues es que no le duele lo suficiente, se sentó en un clavo, pero él puede levantarse, no se levanta porque no le duele lo suficiente. Y quiero decirte que a veces tú y yo, en nuestra condición de vida, nos hemos acostumbrado al dolor, nos hemos acostumbrado al sufrimiento, la mujer se acostumbra fácilmente o se ha acostumbrado por tradición a soportar muchas cosas y no a tomar las decisiones de decir, esto se acaba conmigo, esto no va a pasar a mi siguiente generación. Ningún extremo, ni una mujer que sea sumisa, humillada y desvalorizada, ni una mujer que crea que es más que el hombre, que no lo necesita, que puede salir adelante estando siempre a la defensiva y creyendo que es mejor sola, dicen por ahí que mal acompañada. Pero la realidad es que nosotras las mujeres tenemos un diseño sumamente cuidadoso por parte de Dios. Tenemos un diseño hecho por Dios donde nos pide que nosotros, nos dice, ustedes son frágiles, y le pide al hombre que nos trate con esa fragilidad. Por eso es tan importante que las chicas jóvenes que todavía no se casan puedan entender que es muy importante poderse casar con alguien que ame a Dios, pero que tenga una sana autoestima y que se ame a sí mismo de una manera sana, porque dice la Escritura que solamente un hombre que se ama a sí mismo podrá amar a su mujer, que es su propia carne. Eso es un tema súper importante para quienes apenas se van a casar. Pero este analfabetismo emocional que estamos viviendo estas generaciones actuales, o sea, que a mí no deja de asombrarme, pero a la vez es algo que yo misma he vivido. O sea, que yo misma viví en mi hogar de origen, en mi hogar de infancia, y que a lo largo de mi propia vida he ido caminando con esta dependencia de que Dios me muestre esas áreas en las que necesito sanidad, en las que necesito ese toque profundo que solamente Él me puede dar, porque me conoce y conoce las cosas que a veces uno mismo trata de negarse o de ocultarse, ¿verdad? Todas tenemos un punto ciego, todas. Y ese punto ciego que si manejas, lo has vivido, cuando un coche te queda justo, así, ¿verdad? Como se le dice, en el punto ciego del retrovisor, del espejo, y lo tienes tan cerca que no lo puedes ver. Y sin embargo, de manera muy práctica, en la vida, las personas que tenemos enfrente hacen este reflejo este efecto de reflejo de aquellas áreas que no queremos ver. Cada persona que tenemos enfrente es una oportunidad de ver la viga de nuestro ojo. La paja que podemos ver en otros refleja nuestra propia viga y es una oportunidad de trabajar. Es una excelente manera en que Dios lo dejó así establecido, porque finalmente nadie jamás ha podido mirar su propio rostro.
No nos conocemos si no fuera porque tuviéramos la oportunidad de un espejo. Entonces, ese mismo efecto de un espejo, el Señor lo dejó establecido cuando dice que no intentemos quitarle a la gente su paja, sino primero nos quitamos nuestra viga. El trabajo personal lo tenemos que hacer. Y fíjate que leía yo una frase que dice que el cuerpo se nos enferma para que se nos sane el alma. O sea, el cuerpo realmente es algo maravilloso que Dios nos dejó para nosotros conocer, descubrir por dónde están las heridas de nuestra alma. Cada parte de nuestro cuerpo que nos duele, que al ratito lo vamos a platicar con un poquito más de calma en la sesión de Zoom que vamos a tener, que ya te hemos pasado por ahí el dato. Si te quieres sumar al terminar esta sesión, vamos a reunirnos y te voy a contar un poquito más de esto, de la parte del cuerpo, de la parte de cómo se nos enferma el cuerpo, solo para decirnos, igual que un tablero de automóvil, de avión o de cualquier aparato que empieza a prender algunos foquitos indicándonos que algo está fallando. De la misma manera, nuestro cuerpo es maravilloso y nos informa cuando hay un área del alma que hay que sanar. Por eso la Biblia también nos da esa frase, ese versículo sensacional que dice: amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la prosperidad de nuestra alma está ligada totalmente a todo nuestro ámbito, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotras como mujeres callamos, no verbalizamos, no decimos, nos enferma, nos atascamos. Por eso es tan importante el poder tener esa asertividad para hablar, para exponer las cosas que pensamos, que sentimos, a exponerlas y de esa manera ir sanando esas áreas que necesitan sanidad. Por eso la escritura nos habla precisamente de la raíz de amargura en Hebreos 12:15. Cuando no hay novia que no vea que resplandezca de felicidad el día de su boda. Creo que dicen por ahí que no hay novia fea. Todas las novias son hermosísimas porque irradian felicidad. Y la realidad es que una mujer felizmente casada debería irradiar esa felicidad todos los días de su vida. Es muy importante. Y dice por eso, aquí está la cita, Hebreos 12:15, dice: no dejes que brote en ti una raíz de amargura y que por ella muchos sean contaminados. Que no dejemos que la culpa, la frustración, el afán, las cargas, el querer desarrollar tantos roles de manera perfecta, tener estereotipos de lo que debería ser nuestra vida, son engaños, ¿verdad?, que nos hacen tener una exigencia que no va con la manera en la que Dios nos mira, nos ve y nos quiere guiar. La sabiduría está ligada a tener una relación con el Espíritu Santo. La sabiduría está ligada a tener, a leer, encontrarla en la Biblia, porque todo el libro de Proverbios te habla de realmente la perspectiva de Dios. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu vida y la mía tiene que ser así. Un aumento constante de bendiciones, un aumento constante de alegrías, un aumento constante del favor de Dios. Esto no quiere decir que haya altibajos, pero finalmente la tendencia tiene que ser de aumento. Los altibajos de la vida nos entrenan, nos ayudan, nos forman y sobre todo nos hacen depender de Dios. Yo te invito a que te unas con nosotros al grupo de Zoom que vamos a tener. Ahora lo vamos a hacer por Zoom. Si alguna de ustedes tiene algún problema para entrar a la sesión donde vamos a tocar algunos temas ya más íntimos, más privados,
y más a detalle, por favor puedes escribir por el grupo para que te asista por aquí Janet y ella te pueda ayudar a que ninguna se me quede, ninguna que quiera entrar al grupo se quede sin entrar y podamos ayudarles contándoles un poquito del proceso que he llevado en el tema de la salud y en el tema de cuidar el templo del Espíritu Santo, en el tema de tomar la responsabilidad de cultivarte, de prepararte y de tener toda la energía que debemos de tener para todas las cosas que Dios nos quiere ofrecer. Necesitamos tener todas nuestras capacidades al 100% y eso es algo que requiere sabiduría, que requiere ciencia, que requiere inteligencia. Y no es algo que tengamos nosotras que volvernos científicas, es algo que tenemos nosotras que volver a veces simplemente a las cosas que ancestralmente hacían nuestras abuelas y poderlas rescatar para pasárselas a la siguiente generación. Así que te bendigo, espero que la palabra de Dios siga siendo para ti esa lumbrera que alumbra tu camino, que la palabra de Dios sea algo que disfrutes todos los días de leer, es algo que cambia y que transforma. Te invito a que leas el libro de Proverbios, que si son tus primeros contactos con la Biblia, es una excelente manera de comenzar, pero si ya has leído muchas veces la Biblia, Proverbios es un capítulo sensacional, porque este libro, al ser un libro sagrado, cada vez que lo lees, aunque sea la misma cita, te habla de una manera diferente, te hace ver un ángulo que no habías visto, te hace descubrir cosas que no habías mirado, aunque ya lo hubieras leído con anterioridad. Así que te bendigo, espero que pases una linda noche, que nos acompañes el próximo lunes y que sigamos retomando este tema de el eslabón perdido que podemos llegar a ser nuestra generación y que en las manos de Dios seremos una generación que pueda transmitirle a la siguiente sabiduría, que puedan aprender a depender de Dios y a usar todo su potencial para vivir con toda la plenitud que Cristo ya preparó para cada una de nosotras. Que pases una excelente noche y te veo en un ratito más. Que Dios te bendiga.